Estimados amigos, un gran abrazo para todos ustedes. Voy a explicarles por qué las Fuerzas Armadas no darán otro golpe de Estado hoy en Chile. Quiero decirles que para el golpe de Estado del 1973 se formó un grupo de 15 generales y almirantes que durante más de 3 meses estuvieron actuando más coordinadamente para preparar el golpe. El general Pinochet se sumó 36 horas antes del golpe. Y junto con ello, el golpe tenía profundos fundamentos jurídicos y constitucionales, porque el Congreso Nacional había declarado, la Cámara de Diputados, inconstitucional el gobierno de Allende. Lo mismo había declarado la Corte Suprema y la Contraloría. La prensa, a su vez, todo el tiempo estaba pidiendo el derrocamiento del gobierno de Allende. Los partidos políticos en su mayoría eran partidarios de poner término a este gobierno. Los gremios empresariales, profesionales, de transportistas, de comerciantes, de trabajadores, exactamente lo mismo. Los estudiantes, por supuesto, y el pueblo en las calles. Entonces existía una presión manifiesta y evidente para poner fin a ese gobierno. Hoy no existe nada de eso. Primero que nada, sucede que no hay ningún grupo de generales o almirantes que estén pensando en preparar un golpe de Estado, porque iría un soplón inmediatamente a denunciarlos ante el gobierno o ante el ministro de Defensa. Entonces eso ya no es factible ni siquiera al interior de las Fuerzas Armadas. Tampoco existe ninguna condena de los poderes legislativo o judicial o la Contraloría en contra del Poder Ejecutivo, que llamaran a las Fuerzas Armadas a derrocarlo. La prensa, la televisión, es totalmente afín con el contubernio vigente, entonces tampoco existe la presión que existía en el año 73 de parte de los medios de comunicación. Los partidos, en su mayoría, o sea, yo diría todos, no en su mayoría, todos serían contrarios a un golpe de Estado, porque ahora todos posan de demócrata, entonces más importante que la patria es esta cosa formal. Y resulta que no existe ningún gremio, ningún grupo de profesionales, ni menos el pueblo, que haga manifestaciones en este sentido. Entonces yo no sé de dónde sacaron algunos que viven insultando a las Fuerzas Armadas porque no han dado todavía un golpe. Como que ellos no tuvieran ninguna responsabilidad en la crisis en que está Chile metido hoy, como voy a explicar a continuación. El país a su vez siguió funcionando después del golpe en mucho mejores condiciones que durante el gobierno de Allende, porque más del 70% de la población apoyó el golpe de Estado. Ahora no existe esa mayoría que apoyaría un golpe de Estado. Y le quiero decir que las Fuerzas Armadas de hoy no tienen nada en común con las de 1973. Primero, no son nacionalistas, al contrario, yo diría que son afines al progresismo. No todos, pero sí, digamos, la línea matriz. Por ejemplo, cuando Carabineros admitió a un transexual y lo transformó en funcionario de Carabineros, obviamente que eso era un mensaje para toda la sociedad, pues. Había cambiado Carabineros. Y lo mismo cuando va una patrulla de Carabineros a las concentraciones del movimiento de liberación homosexual, lo pintan con los mismos colores que tiene ese movimiento. Esas son las señales que les estoy mencionando para indicar la diferencia entre las Fuerzas Armadas de una época y otra. Después, la crisis que tenemos hoy no es por la insurrección del año 2019, ni porque hubo un meteorito que cayó en la Tierra. Es la consecuencia inevitable de 34 años de corrupción, de ignorancia de los políticos, de antipatriotismo y de robos, lo que ha conducido a esta descomposición o a este apocalipsis que está pasando Chile. ¿A qué es lo que nos condujo esta forma de gobernar, si es que se le puede llamar gobernar a esta forma? A el triunfo de la ideología de género
y de la ideología LGTB, a la invasión por millones de seres de luz el país, a la entrada de Chile a la globalización y a un relativismo moral que hizo que la ética y la verdad prácticamente no existieran a nivel individual o a nivel familiar. Y esto generó a su vez la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los que anuncian el fin de un país, pues, o el fin del mundo, como es en el Apocalipsis de la Biblia. Primero, la invasión de millones de seres de luz por los 300 kilómetros de la frontera de Chile con Bolivia, que es tierra de nadie. Ahí pueden entrar y salir libremente y nadie hace nada. Entonces, si usted me quiere decir que no, que el problema no es tan grave, bueno, vaya analizándolo, pues. Después están los asesinatos, que también son consecuencia de la llegada de los seres de luz, en su mayoría, a granel, y día a día, y sin culpables conocidos en la mayoría de los casos. O sea, el Estado es un Estado fallido. Después está la corrupción imparable, inatajable en todas las instituciones estatales y en gran parte de las instituciones privadas. Y lo otro es la falta de crecimiento económico. O sea, aquí se juntan todos los jinetes del Apocalipsis. Por otro lado, la invasión ilimitada, porque no hay número límite para que puedan entrar al país e instalarse acá. Y tampoco es una invasión o una llegada de personas que vienen a aportar, como dicen, sino que vienen aquí a mendigar, la mayoría. Y han fortalecido, digamos, la ruptura del orden público y del Estado de Derecho con toda la llegada de los grupos criminales extranjeros. Entonces sucede que el lumpen y el proletariado exterior ahora se transformó en un lumpen y proletariado interior, producto de la acción u omisión del contubernio. Las Fuerzas Armadas, a su vez, las actuales, tomaron nota de lo que pasó con sus camaradas que dieron el golpe el año 73 y están presos por el resto de sus vidas en Punta Peuco. Y estos mismos ciudadanos que piden el golpe de Estado no son capaces de aportar ni siquiera 1.000 pesos al mes para ayudar a estos militares. Eso las Fuerzas Armadas lo tienen muy bien en claro. Ese es el pago de Chile. Luego está el acuerdo que llegó la derecha con la izquierda en la época de Lagos, que les permitió convertir el Consejo de Seguridad Nacional en un ente de opereta. Le quitaron todo el poder político e institucional que tenía la Fuerza Armada y sacaron de la Constitución la frase que decía que las Fuerzas Armadas son la reserva moral de la nación. Eso las Fuerzas Armadas también lo tienen claro. Como les digo, hoy día sería inviable un golpe de Estado por las razones que he explicado, porque no tendría apoyo ni siquiera del pueblo. Los países que comercian con Chile, todos los países democráticos de Occidente, dejarían de comerciar con Chile. Y los políticos irían en fila india hacia las Naciones Unidas a denunciar el golpe fascista ocurrido en Chile. Por este motivo, hay que señalar de una vez y para siempre que el principal culpable de esta descomposición, de estos jinetes del apocalipsis y de esta ruina de Chile, no son los políticos, sino que son los votópatas. Por ejemplo, en la Comuna de Santiago, que es la más importante, han elegido en las últimas 5 elecciones a un derechista como alcalde de Santiago, Salaquet, a un izquierdista, en la vez siguiente, Toá, después un derechista, Felipe Alessandri, una comunista, Hasler, y ahora un derechista, Desbordes. Imagínense lo que pensarán las Fuerzas Armadas de este tipo de pueblo, veleta. Y luego está la situación que Chile hoy por hoy es igual que un boxeador que está en un estado de no contest. ¿Qué es lo que significa eso? El tipo fue golpeado, no cayó al suelo, no fue declarado knockout, está de pie, pero no tiene ninguna posibilidad de luchar. Chile no tiene ninguna posibilidad de luchar y derrotar a los 4 jinetes del apocalipsis. En consecuencia,
usted, señora o señor, no pida más golpes de Estado. Y si le interesa tanto cambiar este sistema, vote nulo, cosa que se pueda juntar una masa suficiente de votantes que digan nosotros estamos en contra de este sistema y este sistema debe ser derrocado. Si le ha agradado este video, coméntelo y compártalo. ¡Viva Chile! ¡Viva la patria histórica! Y ¡viva la nación chilena! Un abrazo para todos ustedes.